¿Qué tal? Muy buenas. Esta es una entrevista un poco distinta a la que había estado acostumbrado a hacer. En esta ocasión tengo un invitado de lujo, Gustavo Esteva. Estás ahí muy involucrado en las cuestiones de la Unitierra, en unas cuestiones de la alternativas a la educación, más bien en la onda sobre el aprendizaje libre, en fin. Yo no sé si haya manera sencilla de presentarte, ¿verdad? Porque tu trabajo y tu labor ha sido pues amplia, ¿no? Habíamos coincidido alguna ocasión de una manera un poco más indirecta, virtual, en otros foros, pero ahora es la primera oportunidad que tenemos de platicar directamente. No sé si a falta de una buena presentación de mi parte, no sé si quieras comentar brevemente tu labor en la Unitierra en general. Hay una cosa que creo que es pertinente. Hasta hace poco tiempo me presentaba yo como activista social, activista de base, y ahora me quiero presentar como activado, porque siento que se ha dado una vuelta. Nosotros no activamos a nadie. Ujú. Nosotros estamos activados por millones de personas, hombres y mujeres ordinarios, que están sacudiendo el mundo. Entonces, creo que uno de los temas centrales que tenemos que considerar es cómo escuchamos, cómo aprendemos a escuchar a la gente común, que creo que es la única que sabe por dónde salimos del hoyo en que estamos cayendo todos. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que sigo pensando que soy un intelectual público desprofesionalizado y que hoy más que nunca adquiere sentido eso lo de la desprofesionalización, de escapar de todo el mundo de las disciplinas, las asignaturas, esas camisas de fuerza que nos han atrapado tanto tiempo. Y sí, escribo, soy columnista de La Jornada. Quizás otra de las cosas con las que me gusta presentarme, que para mí significa mucho desde hace 30 años, vivo en un pequeño pueblo zapoteco que está a 7 kilómetros de donde nació mi abuela zapoteca. Entonces puedo decir con toda seriedad que regresé a la tierra de mis ancestros y que en eso estoy, en ese camino trato de estar. Entonces, esas son las cosas que a mí me gustaría destacar, no libros, no honores académicos, no todas esas cosas que se acostumbran decir. Excelente, qué bueno que te dejé a ti eh, en esta cuestión porque me parece que habla muchísimo más de lo que para ti es importante la labor. Bueno, te había convocado, te había extendido esta invitación, especialmente a propósito de una coyuntura que, pues, evidentemente todos estamos viviendo, ¿no? Que es el contexto de la pandemia del COVID-19 y puntualmente del bombazo que nos aventaron hace poquitos días sobre el traslado de la educación que no puede ser presencial a las televisiones y la concesión a las empresas televisivas en nuestro país. Entonces, este es para presentar la charla, ¿no? A propósito de esta discusión, pensé que tú eras una de las voces más pertinentes para, para contextualizar y platicar y ver en profundidad todo lo que esto implicaba. En nuestros correos, en nuestros intercambios electrónicos, me comentabas que era importante para ti empezar a señalar que esta decíamos, nueva crisis de la educación manifestaba una serie de elementos, no de ahorita, sino desde hace un año, ¿no? Me comentabas. No sé si puedas profundizarme más al respecto de esta idea. Sí, yo creo que básicamente en 2019 se hizo enteramente evidente, se hizo ya innegable a dónde habíamos llegado, en lo que estábamos advirtiendo desde hace una década y a veces hasta desde hace 20 años. Yo creo que hoy puede uno decir con seriedad y con un nivel de credibilidad alto que estamos desde antes del COVID, desde antes de enero, en 2019, estábamos ya en la crisis más profunda de los últimos 100 años y quizás de la historia humana. Así que nunca antes había habido una crisis tan honda, tan profunda
que calara en tan diversos aspectos de la realidad mundial. Está su carácter mundial, es la misma crisis en todas partes y no es solamente un aspecto del sistema, sino todos los aspectos del sistema. Algunos analistas desde los años 90, y yo lo creo con ellos, Kurz y Happe hablan del fin del capitalismo, pero nos dicen inmediatamente, no es una buena noticia, no es una oportunidad de emancipación, es un deslizamiento a la barbarie. Después de estarlo discutiendo en estos años, llego a la conclusión de que quizás no vale la pena ponerse a discutir técnicamente si se acabó o no se acabó el capitalismo, porque uno ve empresas capitalistas por todas partes. No importa discutir si estamos ante una barbarie capitalista o ante un poscapitalismo bárbaro. Lo que importa es ver que sí nos hemos deslizado a la barbarie y que esta barbarie corresponde, sí, al fin de una era en que se destruyen todas las ideas e instituciones con las cuales vivíamos, que se acaba, si nosotros creemos, la era capitalista, que se acaba la era del Estado-Nación, que era la forma política del capitalismo, que fue el espacio donde floreció el capitalismo, pero que en la era del capital transnacional se volvió obstáculo y en la era actual, cuando un modo de producción se volvió modo de despojo, sobra el Estado-Nación democrático. Y entonces hay que hacer otra cosa y es lo que se está haciendo ahora. Eh, Esto implica una cosa muy importante. Vivimos hoy en el planeta, esto es lo más preocupante, bajo una oleada autoritaria sin precedente. Es una oleada de un tipo de autoritarismo que no tiene, no es Hitler, no es Pinochet, no son los dictadores habituales. Es un tipo de autoritarismo excepcionalmente grave y que desgraciadamente encuentra eco en una serie de personas, en multitud de personas que se asimilan rápidamente a esa ola autoritaria. Esos son habitualmente los caldos que antes se llamaban fascistas. Y yo diría más, aunque no creo que sea un tema de que valga la pena que discutamos, que es en realidad el fin de la era moderna, que fue siempre era moderna occidental, y que es incluso el fin de la civilización judeocristiana. Pero eso nos lleva a toda una serie de puntos finos y que no son tan importantes, no son tan interesantes. Yo creo que es simplemente tomar en cuenta muy seriamente que el marco de referencia que teníamos ya no está. Y todavía dentro de ese esquema yo subrayaría dos cosas, que son dos aspectos diferentes los que están ahí. Uno es lo que los compas mapuches llaman terricidio. Es cierto que lo que hemos hecho es asesinar a la madre tierra y que llevamos mucho tiempo haciéndolo y que la madre tierra está muy agitada y ya no reacciona como antes, que ya no tenemos el clima que teníamos, que lo que tenemos enfrente es una cadena infinita de catástrofes del orden natural, de fenómenos naturales no previstos, que ya no tenemos el clima que teníamos y que sabemos muy poco del clima que está emergiendo. Ni siquiera sabemos si es compatible con la vida humana. No estoy aquí en cachondeo apocalíptico, hay montones de análisis que nos están hablando de la gravedad del daño a la madre tierra, de la gravedad de las cosas que debemos estar anticipando que van a ocurrir en el orden natural. Y yo me atrevería a decir que el daño sociopolítico, el colapso sociopolítico es aún más profundo. Es decir, que todas las instituciones que teníamos están cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Que hay un esfuerzo enorme de crear la ilusión de que todo sigue igual, que volvemos a la normalidad, todo esto, pero que eso ya se acabó. Que la gente se sigue basando, los de arriba y los de abajo, en ciertas ilusiones. Eh, que si a uno le platican que el primer ministro de Inglaterra le llevó sus cartas credenciales a la reina Isabel, algunos pueden llegar a pensar que Inglaterra es todavía una monarquía feudal, pero todos sabemos que no es así.
Es decir, que subsiste el ritual de la reina, que todavía tiene su palacio, que es una figura importante del mundo financiero, pero Inglaterra hace mucho que no es una monarquía. Los rituales de estas cosas persisten, ciertas apariencias siguen por allí, pero un régimen muere cuando ya no puede reproducirse en sus propios términos y esto es lo que pasó. Mario, estamos frente a ese hecho. Ya se murió un régimen, ya no puede reproducirse. Subsisten rituales, apariencias, modalidades, pero ya el régimen ya no está allí. Y ese es el punto de partida que tenemos que adoptar. Dices que no quieres retomar un tono apocalíptico, pero ciertamente el escenario es bastante desesperanzador, ¿no? Eh, no sé si te gusta llamarle crisis sistémica, crisis civilizatoria. eh, yo no soy de esa época, ¿verdad? Pero recuerdo mucho, he visto los debates que desde los 70 así anunciaban la muerte del capitalismo, ¿no? Y lo retomo lo que comentabas con lo que dicen los compañeros zapatistas, que dicen que no hay que confiarse, ¿no? De estos presagios de la muerte del capitalismo, porque efectivamente puede surgir algo peor. Entonces, tú nos dices, estamos en ese momento en donde está surgiendo esto peor, en donde todo se desmorona y donde las instituciones van degradándose. Una de estas grandes instituciones sistémicas me parece que sería la educación, entendida como un sistema para la reproducción de esta sociedad y dices tú, para la generación de desigualdad. En este escenario de desmoronamiento de todo, hemos visto cómo en el contexto de la pandemia, la educación ha entrado en una crisis. Innegablemente ha manifestado que no tiene las herramientas para resolver las supuestas necesidades que va a resolver a la sociedad, pero que además ha agravado todavía más la desigualdad que la educación supuestamente prometía resolver. No sé si quieras retomar este punto sobre la institución de la educación. Yo creo que sí, con un punto que obviamente es muy provocativo, que es decir, sí es cierto que agudizan brutalmente la desigualdad, pero que hoy no les importa. Es decir, que antes había una cierta preocupación y había una cierta intención. Vamos a hacer educación pública, gratuita, que le llegue a todos. El discurso se mantiene. El secretario de Educación dijo hace 4 días, queremos hacer la mejor educación posible de la mayor calidad para la mayoría de los mexicanos. Aquí quiero subrayar la última frase, la mayoría, no todos. Ya no están, ya saben que no pueden llegar a todos, saben que lo que están haciendo va a excluir y excluir brutalmente a un número muy importante de mexicanos. Ya no importa la igualdad, porque ya no están en lo mismo. Mira, en un sentido, lo que acaba de anunciarse, la educación híbrida, esto que hablan de la educación por televisión, no sé cómo puede usarse todavía la palabra de esa manera. eh, se está, representa una regresión. Lo que llamamos educación moderna, em, lo que llamamos propiamente educación hoy, nació con el capitalismo y para el mismo propósito, nació con convenio, nació, y aquí me parece relevante, has visto que le están llamando el lema que quieren usar en la campaña educativa actual, en el nuevo ciclo escolar, incluye el elemento de amor a la patria. La educación moderna, eso que llamamos educación, nació como amor a la patria. Comenio inventó esta educación, la primera sociedad humana que pretende enseñarle todo a todos, que pretende educar a toda la sociedad. Esta es la única sociedad que se ha planteado eso, que todos sus miembros tengan la misma educación, era con un fin patriótico. Se trataba de crear su país que estaba ocupado por otras potencias. Se trataba de enseñarle a todos este amor a la patria que permitiría crear el país.
Así nace la educación y así tiene un elemento muy sustantivo de lo que se ha llamado educación. Ahorita tienes en todo el país permanentemente hemos tenido el hecho de que a los niños se les enseña casi antes que cualquier otra cosa el himno nacional y los honores a la bandera, y van en casi todas las escuelas cada lunes a hacer esos honores a la bandera, que pueden no aprender cosas que vale la pena aprender, como leer o escribir, pero saben cantar el himno nacional y saben hacer honores a la bandera. Había como una configuración de tratar de formatear a toda la población de una cierta manera en torno a la ilusión patriótica, en torno al fervor patriótico. Y esto incluyó cada vez más un impulso hacia la igualdad. Uno de los aspectos que ahí está muy claramente es que se necesitaba en esta sociedad, ¿para qué se quería educar a toda la gente de la misma manera? ¿Por qué se les quería formatear? Yo diría que hay tres cosas que son muy, muy claras. Se trataba de primero que todas las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, aprendieran a consumir. Que en lugar de aprender, que era algo que hacemos todos desde bebés, sin necesidad de maestros y de educación, que aprendemos cosas tan difíciles como pensar, respirar y caminar sin que nadie nos enseñe. En lugar de eso, ahora se trata de consumir una mercancía que se llama educación, que tú puedes absorber, consumir esta mercancía, y además se dice, mientras más consumas de esta mercancía, mejor te va a ir en la vida. Si consumes nada más un año, te va a ir re mal. Si consumes 6 años, pues te va un poco mejor, pero no muy bien. Solamente si consumes 20 años y tienes una licenciatura, entonces te empieza a ir bien. Aprendes a consumir una mercancía, la mercancía nueva llamada educación. Segundo, aprendes a obedecer. Esto es importantísimo, Mario. Esto es central en todo el proyecto educativo. Hay escuelas donde se aprende bien, hay escuelas que se aprende mal, en todas las escuelas. En la educación alternativa, lo mismo que en la educación convencional, niños y niñas aprenden a decir sí, profesor, sí, profesora, y a obedecer órdenes, incluso las más irracionales que uno puede imaginar. Me interrumpo. Mario, Sí, acabamos de presenciar el ejemplo espantoso de que por primera vez en la historia humana, la mayoría de la población del mundo agachó la cabeza. Nunca hemos tenido un acto de obediencia más masivo que el que acabamos de tener con el COVID-19. La gente se confinó y empezó, la mitad de la gente, por lo menos, la mitad de la población del mundo, inclusive los rebeldes, los que no creían en sus gobiernos, los que mentaban madres y decían que esos gobiernos no servían para nada, hasta esos agacharon la cabeza y se confinaron. Estamos en un acto de obediencia terrible. Bueno, fue un paréntesis. En la escuela se aprende a obedecer, a decir que sí, inclusive a órdenes irracionales. El maestro o la maestra tienen el razón y el poder a la vez, fusionados en una sola cosa. Y además es por tu bien. Lo que hacen es por tu bien. Entonces tienes que obedecer lo que te dicen. Y hay una tercera cosa que no se vio claramente al principio, que se fue configurando y se quedó bien configurada en el siglo XIX. Se trataba de configurar a personas que pudieran llegar a formar parte de la fuerza de trabajo y que tuvieran una serie de habilidades, una serie de actitudes, una serie de comportamientos que sirvieran para la fuerza de trabajo. Mario, ya no importa. En esta era no van a poder ocupar a la mayor parte de la gente. Ya no tienen que preparar a la gente para hacer fuerza de trabajo. Insisto ahora, esta es la novedad, realmente la novedad, ya no necesitan ni la igualdad ni preparar a todos, porque la mayoría van a ser desechados. Aquí yo quisiera provocativamente incluir las decisiones de estos días, las decisiones que acaban de anunciarse
meten a los maestros en la categoría de los desechables. Si pensamos por un momento con seriedad en esto de la educación en línea, la educación por televisión, que ahora llaman la educación híbrida, donde los maestros por lo pronto quedan reducidos a la condición de ser evaluadores periódicos del rendimiento de los niños, una evaluación periódica que podrá ser una máquina mucho mejor que ellos en lo que están llamando ahora educación. Esto hace que los maestros sean realmente desechables. Aquí quiero recordar que los zapatistas desde 94, no ahora, nos dijeron que se había creado una nueva clase social, y es la clase social de los desechables, y que entre los desechables estaban los pueblos originarios, y que esto era una razón por la que ellos se levantaban, porque no querían ser desechados. Han estado desechándose muchas categorías, incluyendo, claro, pueblos originarios. Ahora van a estar los maestros en esa categoría. Van a ser claramente desechables. Se está mostrando que pueden no ser necesarios, no ser ni siquiera útiles. Bueno, creo que esto que comentas lo pones sobre la mesa con una claridad contundente, ¿no? Incluso me parece que es más contundente porque la evidencia está ante nuestros ojos y parece como que no hemos terminado de ver toda la gravedad del asunto. Quisiera recapitular algunos puntos. Esto que señalabas de aprender a consumir. Hace unos días estaba haciendo una reflexión y me parece fundamental que coincidamos, ¿no? En la idea en la que en este sistema se nos despoja de tanto que consideramos que el consumo es una manera de creación. Entonces, en tanto que consumes, tú decías, consumes educación, consumes ropa, consumes ciertas cuestiones, vas creando como si el consumo fuera un lienzo con el que pintas con tu trabajo, con tu dinero. Me parecía muy interesante esa idea. Otra cuestión que yo lo he atestiguado también es que esta nueva crisis del COVID revela que lo que acabas de decir, si la educación es algo, sobre todo es disciplinamiento. Sobran las anécdotas con respecto a los formatos de educación en línea en los que se piden cosas absurdas, como por ejemplo tener la cámara prendida todo el tiempo o este, tomarle fotos a los apuntes que haces para que el maestro vea que sí estás tomando apuntes como si lo fueran a revisar. Y yo platicaba con personas que son estudiantes y así, y les decía, es que eso es una medida puramente disciplinar. Es decir, no forma parte, no te va a hacer ni mejor ni peor estudiante, es únicamente una cuestión del control sobre la persona, ¿no? Eso me parecía que esto lo ha revelado la nueva situación pandémica de una manera, pues, muy clara, como que se ha quitado la máscara. Y el último punto, al respecto de lo desechable que es el profesor, la profesora, ya desde hace un tiempo se venía advirtiendo que la educación a distancia tenía esta peligrosa capacidad de que subcontratabas a un grupo académico, les pedías un producto, un plan de estudios, una manera de evaluación, una plataforma, y cuando ya tenías el producto educativo, pues les pagabas su lana y los desechabas. Y la empresa educativa se quedaba con la plataforma y podía estar sacando y sacando y sacando y sacando estudiantes y a estas personas pues se les pagó una vez y ya. Entonces, esto ya se platicaba, insisto, en la educación a distancia. Ahora, me parece que esta plática, para poner en contexto, la teníamos pensada para hace unos días, pero surgió en el contexto de los profesores allá en Oaxaca, una serie de situaciones que me decías que valía la pena comentar. No sé si quieras
a propósito de los maestros desechables, platicar cómo está viviendo el magisterio allá en Oaxaca o lo que tú percibes esta situación. En el magisterio tienen este domingo pasado, tienen una protesta virtual, es una protesta importante. Ellos hacen dos cosas, aprovechan la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios para presentar su protesta, porque es una protesta que los incluye a ellos, desde luego, como maestros, como maestras, pero que también afecta de manera muy clara a los pueblos originarios, como ellos prefieren ahora ser llamados, no indios ni indígenas, sino pueblos originarios. Es muy, muy claro de qué manera las medidas de educación en línea y a distancia afecta a los pueblos originarios. En el caso de Oaxaca estamos hablando de una proporción muy alta de esos pueblos que no tiene acceso a televisión, que no tiene acceso a internet, inclusive hay muchos que ni siquiera tienen acceso a electricidad. Entonces van a quedar claramente excluidos. Se habla que se les van a dar unos cuadernillos, etcétera, cosas de segundo tipo, de segunda calidad, esta cosa de la desigualdad. Entonces, claro que los maestros están preocupados y están enarbolando la lucha no simplemente de ellos. Yo diría una cosa que olfateé claramente este domingo es que ya no es una lucha meramente gremial. Sí es cierto que se sienten amenazados, sí es cierto que ven que pueden ser desechados, pero que ya no están luchando por ellas mismas, por ellos mismos. No están luchando nada más por el interés de los maestros. Ven que es una amenaza que abarca también a una amplia capa de la población, que tienen que luchar por las comunidades, que tienen que abrazarse con los padres y las madres y las familias y las asambleas y las comunidades para luchar juntos en una situación excepcionalmente difícil. Y hay un elemento en que tú usaste la palabra clave, la palabra control. Em, Se trata de pasar a otro tipo de sociedad. Esto se veía venir con toda claridad en 2019, te podría dar mil elementos que se veían ya desde 2019, pero el COVID los hace enteramente evidentes. ¿De qué se trata hoy? Si en el pasado se trataba de poner a todos a trabajar, de someter a todos a la lógica de producción del capital y a poner a todos a consumir porque esa máquina opera con el consumo, se basa en el consumo. Nosotros somos cómplices de la operación capitalista porque consumimos, porque compramos, porque así funciona esa máquina. Bueno, de eso se trataba. En este momento ya no se trata de eso. En este momento se trata de controlar a todos, de someter a todas las personas, hombres, mujeres y niños de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier género o condición, someterlas a un sistema de control cada vez más profundo que va a intentar controlar no solo los comportamientos, sino también los pensamientos. Que se trata de formatear a la gente para someterla a un control que no es para que produzcan, no es para que generen plusvalía, no es para que les sirvan al sistema, es para que no molesten. Si me permites, yo quisiera incluir en esta reflexión algo que pasa hace 25 años, no ayer con el COVID, no ayer con la Secretaría de Educación, sino hace 25 años, cuando los zapatistas hablan de los desechables. Se juntaron en el Hotel Fairmont de San Francisco 500 personas que representan lo más alto de poder político y económico de aquel momento. Estaban Gorbachev y Bush y Bill Gates y todos los grandes nombres del poder político y económico. Y la pregunta que se hacían es, ¿qué hacemos en el mundo 2080? No vamos a necesitar más que a 20% de la población. ¿Qué hacemos con el 80% restante? Esta era la pregunta. Esto es lo que estaban reunidos para discutir ese tema, el mundo 2080. Y un señor de apellido impronunciable, un tal Brzezinski, ex asesor de Carter, acuñó la palabra entretenimiento.
tú puedes buscarla ahora en Internet. Esta historia está contada allí en Internet, entretenimiento. ¿Qué cosa es lo que proponen darles? Teta y entretenimiento. Teta como la que no es la expresión, una expresión vulgar, sino es la teta en el sentido de lo que se le da a los bebés. Los bebés necesitan el pecho y se les amamanta, y entonces les da teta para que estén tranquilos, alimentados y tranquilos. Entonces se trata de dar a ese 80% de la población alimentos básicos para que estén tranquilos, por ejemplo, programas sociales que tengan algún dinerito para que no molesten, un diseño del Banco Mundial que sea universalizado, darles algunas cosas teta y además tenerlos entretenidos, enchufados en celular, pegados a la pantalla, haciendo cosas que no molesten. Em, Mario, esto es lo que se está haciendo. Llevamos todos estos años de que esto se esté haciendo. No es ahora con el COVID o ahora con el programa de educación. Eso es lo que se ha estado haciendo. De eso es de lo que se ha estado tratando. Cómo deshacerse de la gente con un ingrediente adicional que me parece excepcionalmente peligroso. El señor Bill Gates, que influye mucho ahora, que tú lo has visto, su nombre asociado a las vacunas por el COVID, que está muy, muy activo en la Organización Mundial de la Salud y en todos los foros internacionales actuales, que va a estar de manera muy prominente el próximo mes de enero en Davos, cuando esas élites van a hablar de reset, el nuevo contrato social que van a proponer al mundo. Este señor Bill Gates escribe hace un año un documento en el que plantea que sería muy saludable para la población del mundo que desapareciera el 15% de la población, que pueden pensar en liquidar a 1.000 millones de personas y considerar que eso será muy bueno para todos y todos. Que esta es la mentalidad de los que tenemos allá arriba en esta circunstancia. No es como ponemos a trabajar a todos, no es como podemos conseguir la felicidad, el bienestar de toda la gente, cómo satisfacer las promesas del capitalismo de una sociedad igualitaria y feliz, sino se trata de cómo nos deshacemos de la mayoría de la gente y a la otra la tenemos bajo control. Ese es un nuevo panorama, es en realidad otro tipo de realidad, otro tipo de sociedad con otro tipo de pretendidas dirigencias. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Ok, fue un poco turbio, ¿no? El escenario. Yo sé que no, tu intención no es para nada hacer menos estas cuestiones y mucho menos negarlas, sino al contrario, hablar de la urgencia, ¿no? Con respecto a los escenarios. Este concepto de entretenimiento no lo conocía, lo busqué ahorita y me parecía que regresando un poquito al plan educativo, la complicidad que la nueva educación pueda tener en esto. Recordaba este programa millonario me parece que fue el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Del cambio de regalar teles. Es decir, había una prioridad de Estado, ¿no? De una tele, una familia, como para que no faltase el entretenimiento o el entretenimiento, dices tú, en los hogares mexicanos, ¿no? A propósito de esto, también platicábamos que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera, ahora esas televisiones que regaló Peña Nieto van a servir para hacer este vínculo comunicativo en la nueva educación, en la nueva mortalidad, y y ahí está el escenario bastante bien armado, ¿no? Ok, mira, mi idea era un poco más bien hablar la cuestión de la educación. Tú pones a la mesa temas mucho más urgentes. Yo ya no sé muy bien cómo reorientar la cuestión, porque en los correos, en las pláticas previas que tuvimos, había señalado que este nuevo escenario hacía ver, decías tú, los horrores de la educación
en la sala de las casas de las familias, ¿no? Es decir, mostraba a los padres de familia, a las madres de familia, todo lo que implicaba el proceso educativo. No sé si quieras seguirle por allí o nos vamos todavía más sobre las cuestiones que estabas platicando anteriormente. Yo creo que sí, desde luego que sí, sí me gustaría que nos fuéramos por ahí con un último elemento de lo anterior. Piensa que el acuerdo con las televisoras implica que en cada una de las clases va a haber un profesor que va a estar tratando de dar su clase de geografía y haciendo sus mapas, y al lado un agente de las televisoras, que puede ser un payaso, un actor, alguien que convierte todo esto en entretenimiento, que sigue siendo la forma de dosificar ahora la instrucción. Ese es el contexto de esa nueva educación. Pero yo diría que todo esto que estoy diciendo sí suena terrible, es terrible. Estoy hablando de una realidad espantosa que cae sobre nosotros. Estoy hablando de que estamos aquí en Oaxaca muy preocupados porque el hambre ya está y va a aumentar y millones de personas va a estar con hambre en los próximos días, semanas, meses. Que las personas que perdieron su empleo o su fuente de ingreso no las van a poder recuperar y van a empezar a ser incapaces de comprar sus alimentos, que eso es lo que tenemos enfrente y eso tenemos que preocuparnos, estar realmente ansiosos para ver qué hacemos frente a eso. Pero al mismo tiempo, Mario, lo que yo quisiera decir es que contra el miedo que todo esto nos provoca, contra el miedo que nos han creado y que forzaron la obediencia del COVID, tenemos que construir la esperanza y que esta es una enorme oportunidad de esperanza, que efectivamente esos padres y madres que ven qué cosa horrible es la educación, qué cosa les hace a los niños y niñas, están empezando a ver en otra dirección. En mi experiencia, llevo 40 años de estar buscando más, de estar buscando alternativas. No había visto nunca tanto interés en buscar formas distintas de aprender. Pero lo que quisiera subrayar es que en este momento lo que veo yo como el gran viraje es, no están buscando simplemente metodologías distintas de aprendizaje, sino que de pronto se preguntan, en serio, ¿qué aprender? ¿Qué cosa es lo que importa aprender? Antes de preguntarse cómo, vamos a preguntarnos qué. Es cierto que algunos profesores, que algunos padres, madres se van a preguntar, a ver si puedo encontrar un profesor de geografía que enseñe geografía de una manera diferente a este horror que veo, que mi niño esté aprendiendo geografía de una manera diferente. Pero eso sería continuar la mentalidad anterior, absorber, hacer propio el currículum. Pensemos por un momento, eh, ¿qué ha estado siendo? ¿Cuál es la mentalidad que absorbimos y que se quebró? Los niños estaban yendo a la escuela este año para poder ir a la escuela el siguiente año, no para aprender algo que tuviera sentido. No iban a aprender, iban a aprender puras cosas inútiles. Lo que aprendían en segundo era para poder ir a tercero. Y lo que aprendían en tercero era para poder ir a cuarto. Y así era cada año. No estaban aprendiendo para vivir o para trabajar. Estaban aprendiendo para seguir estudiando, nada más. Esto era devorar un currículum que tenía como sentido seguir y seguir y seguir estudiando. Y el hecho es que llegaban al último año de la escuela y no sabían nada que pudiera ser útil para vivir o para trabajar. Y que con el tiempo se pensó que de todas maneras eso servía porque si tenías un buen diploma, si tenías una licenciatura y a lo mejor hasta un doctorado, ibas a tener muy buenas posibilidades en la vida. Entonces, que consumir mucho de esa mercancía te daba posibilidad de prosperidad. Y padres y madres de todo el país, de todo el mundo, dijeron, yo quiero que que mi hijo estudie tanto como sea posible porque le va a ir bien, le va a ir mejor que a mí, va a tener buenas oportunidades si tiene un buen diploma.
y se frustraban muchísimo de que los jóvenes ya no pudieran seguir estudiando y que hubiera cada año 1 millón de rechazados de las universidades. Pero ahorita todos sabemos que eres licenciado y tienes 3 doctorados y no te dan chamba. Y que no es cierto, que hay chamba para todos y que por tener buenos diplomas ya tienes garantizado un empleo, que no va a haber empleo ni para chalanes de albañil ni para licenciados, diplomados o ingenieros. Entonces, de pronto la gente empieza a pensar, ¿qué necesitamos que aprendamos todos? Niños, niñas, jóvenes, adultos. Empieza a pensarse en aprendizajes pertinentes. Y si podemos pensar que puede haber escasez, que no será fácil encontrar un profesor de geografía alternativo, si nosotros pensamos en qué aprendizajes importantes hay para vivir, qué aprendizajes importantes hay para que yo produzca mi propia vida, para que yo haga mi vida, para que yo pueda vivir bien, encontramos que hay que por todas partes saberes, capacidades para aprender eso de una manera alternativa, que eso abunda, que eso tenemos por todos lados, que si la gente vive en el campo, habrá montones de gentes con los que el niño pueda aprender a cultivar la milpa, a asistir a la fiesta, a participar en las actividades de la comunidad. Y que si estás hablando en un barrio en la ciudad, el niño, la niña podrá tener 1000 oportunidades de ver distintas cosas, donde hay distintas gentes que saben hacer distintas cosas que el niño y la niña puede querer aprender. Y un niño querrá ser herrero y a lo mejor otro querrá ser filósofo y a lo mejor otro querrá ser artesano y a lo mejor habrá 1000 oportunidades de que vean cosas y quieran aprender cosas y se empiece a pensar antes que nada cuáles son los aprendizajes pertinentes para vivir. Y aquí, Mario, es lo pertinente. Podemos ver como una catástrofe y va a ser una catástrofe para millones de personas no tener empleo y no tener fuente de ingreso. Lo veo todos los días aquí en la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca vivía del turismo. Cerraron la mitad de los hoteles, cuando abrió la otra mitad solo tuvo 3% de ocupación. No solo son los empleados de hoteles y restaurantes que perdieron su empleo, es todos los que vivían de vender bienes y servicios a los turistas y que de pronto se quedaron sin ninguna fuente de ingreso. No van a regresar los turistas, quizás nunca en la cifra en que venían antes. No pueden pensar en nueva normalidad, en la normalidad turística. No van a estar viniendo los turistas a Oaxaca. No pueden estar seguir haciendo lo que hacían antes para vivir. Entonces es una tragedia quedarse sin los empleos. Es una tragedia perder toda fuente de ingreso. Pero al mismo tiempo es la oportunidad. En lugar de tener que hacer un empleo y un empleo miserable y haciendo las cosas que no me gustan hacer y teniendo que obedecer a un jefe que me da instrucciones insensatas y si soy mujer que me va a estar acosando, en lugar de esa vida y en lugar de esa vida en que millones y millones, la inmensa mayoría, tenía 4 horas de transporte y 8 horas de trabajo y tenía que regresar a sentarse a la televisión a descansar, que cuál vida de familia. En lugar de esa vida terrible, puede empezar a pensar, bueno, ¿qué vida quiero vivir? Y entonces, ¿qué puedo hacer para construir mi propia vida? Déjame aterrizar esto muy concretamente. Se produjo en esta situación una bifurcación. Hay de un lado la posibilidad del abismo, el abismo en que estamos cayendo, esto que me has dejado contar en esta primera parte de nuestra plática, y del otro lado una posibilidad diferente, de crear un mundo distinto. En parte para luchar por la supervivencia, en parte para luchar porque no tengo otra manera, el mercado y el Estado no se van a ocupar de mí, entonces yo tengo que luchar para vivir. Eso abre una nueva esperanza. Es la recuperación de la esperanza como una fuerza social que crea una posibilidad diferente. Yo diría que si algo quedara de esta plática nuestra, Mario, para mí es la esperanza, no el desastre.
Es la esperanza enorme que se ha abierto de que ahora pensemos las cosas que importa pensar para hacer las cosas que necesitamos hacer para vivir una buena vida. Esto es lo que pasa hoy. Y esto tiene que ver totalmente con esto del aprendizaje. En esta bifurcación, yo creo que la batalla se va a resolver en el estómago, que la batalla principal se va a dar en el estómago, que ahí es donde tenemos que fijarnos. Hay un grupo de personas, una gran cantidad, hay muchísimas personas de ahí donde vives en la Ciudad de México, que en estos meses de confinamiento tuvieron que aprender a pedir su comida por teléfono y a que se la llevaran a su casa y que contrataron a Uber Eats o a lo que sea, o los restaurantes empezaron a hacer comida para llevar, a llevar comida hasta tu casa y a comer totalmente del mercado. Hubo mucha gente que está en eso y hay mucha gente a la que eso le gustó y que a lo mejor cuando pasara la emergencia seguirían así muy contentos de que el sistema de producción y distribución de alimentos lo alimente, el sistema estaría muy contento hasta de dárselos en la boca si se pudiera. Alimentarlos por completo, hacerse cargo plenamente de la alimentación de la gente. Si esa gente, si esa parte de la población ganara, si la mayoría estuviera en eso, entre otras cosas, si tuviera dinero para pagar por sus alimentos, el agronegocio crecería como nunca, seguiría haciendo el terricidio que está haciendo, generaría nuevas pandemias como esta que ha generado y tendríamos planeta para pocos años. Ya no habría muchos años de planeta si el agronegocio sigue haciendo lo que está haciendo. Pero está claramente la alternativa y la alternativa la vimos en este tiempo. Mucha gente empezó a cultivar algo en su casa. Se multiplicaron los huertos urbanos. No solamente que veo aquí en Oaxaca a la gente que siembra de nuevo la milpa y que se cierran las comunidades por el COVID y al cerrar las comunidades inmediatamente se ve qué tierras tenemos, cómo podemos sembrar la milpa, que quienes están regresando de Estados Unidos regresan a su milpa, que florece de nuevo la milpa siempre que se puede, siempre que hay tiempo adecuado, que cuando se ve en la comunidad que no puede producir suficiente comida, se ve qué arreglos hago con mis pueblos vecinos para ponerme de acuerdo, pero al mismo tiempo en la ciudad se da la proliferación de los huertos urbanos. Y empieza la gente a ocuparse de tener al principio una macetita y con eso empezar a sembrar algo y después hacer arreglos entre ellos y después hacer esos arreglos entre los consumidores urbanos y los productores rurales para poder unos y otros tener beneficios. Mario, esto pasó mundialmente. De pronto en Nueva York hubo escasez de levadura porque miles de familias se pusieron a producir pan en la casa. Se acordaron que sabían cómo hacer pan en la casa y compraron levadura y se acabó la levadura en Nueva York y en muchas ciudades. En muchas ciudades norteamericanas se acabaron las semillas en todas las tiendas porque la gente compró semillas para cultivar en casas. Se multiplicaron por lo menos por dos los miles de arreglos entre consumidores urbanos y productores rurales. Podemos decir, acumularía datos y datos y datos en México y en el mundo entero de cómo miles y miles de personas se pusieron a tratar de producir su propia comida. Si ganamos, si logramos estos que vamos por ese camino, yo aquí en mi pequeño terreno en San Pablo Etla produzco más de la mitad de lo que como, quizás ya el 70%. Si ganamos, los estamos siguiendo por ese camino. Esto implica que realmente cambiamos el planeta, porque estamos secando el capitalismo desde su base. Si no consumimos, porque no hace falta que vayamos al mercado a comprar nuestra comida, estamos secando el capitalismo desde su propia base. Yo quiero decirte que esto es realmente lo que está pasando. Vía Campesina es la organización más grande de la historia humana. Son cientos de millones de personas
de más de 100 países. Llegaron a un consenso. Tenemos que definir por nosotros mismos lo que comemos, que no nos lo defina la televisión, el mercado, el Estado, y tenemos que producirlo nosotros mismos. Y es lo que están haciendo, Mario. Mario, pequeños campesinos, principalmente mujeres, alimentan hoy al 70% de la población del mundo. Eso es cambiar el planeta. No es el agronegocio que controla más de la mitad de los recursos alimentarios del planeta el que está realmente a cargo de alimentar a todos. Son esos pequeños campesinos. Y por allí es por donde podemos ir. Y aquí nada más una advertencia, me estoy repitiendo como megáfono, esto lo digo por todas partes ahora. Cuando estamos en eso, podemos producir tomates reaccionarios o tomates revolucionarios. Si lo hacemos porque está de moda, si tengo mi plantita en una maceta muy elegante, compro en Walmart las semillas, compro en Walmart los químicos y presumo a todos que ya tengo mis tomates, estoy cultivando tomates reaccionarios. Si las semillas son sobre todo semillas de comunidad, si me junto con otros, con mis amigas, con mis amigos, con mis vecinos, si creo la nueva célula que en lugar del individuo es la comunidad, una pequeña comunidad, la que está sembrando, e intercambio experiencias, cómo combatir esta plaga, cómo luchar contra esta mosquita, qué debemos hacer juntos para intercambiarnos lo que cultivamos, estoy haciendo tomates revolucionarios. Esto es lo que está pasando hoy, esto es lo que estamos, y piensa entonces lo que tenemos que aprender. Y hay muchísimas formas de aprenderlo, y muchísimas metodologías alternativas, y muchísimas gentes con las que podemos aprender lo que hace falta aprender. Si se trata de aprender a vivir, si se trata de aprender a sanar, si se trata de aprender a comer y a amar y a jugar y a todo eso, si lo que nos importa no es cómo logro que mi hijo sea licenciado en computación electrónica, cómo logro que mi hijo llegue a tener un diploma de muy buena calidad, cómo logro que avance año tras año en las clases, sino si lo que me ocupo ahora es cómo aprendemos todos en esta familia a vivir, cómo aprendemos a comer de nuevo, hacer de la comida el centro de la vida de la familia, hacer que ocupe el centro de la vida. ¿Cómo podemos reformular nuestra vida de otra manera? Y entonces el aprendizaje adquiere un sentido completamente distinto. ¿Qué aprendemos y cómo lo aprendemos es una cosa diferente? Pues yo me sentía tremendamente identificado, ¿no? Con varias cosas de las que describías, porque efectivamente aquí en la casa, no de ahorita, sino de un tiempo a la fecha, ya habíamos estado buscando hacer la vinculación justo con personas que producían plátano, que producían, es decir, ¿no? Hacer esta vinculación directa. Y a manera de anécdota, también nosotros, no hay terreno aquí en la casa, es muy pequeña, pero empezamos a producir hongos ahí con unos resultados ¿No? interesantes. Es decir, me siento realmente identificado con estas cuestiones porque efectivamente veo que no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros nada más acá en la casa, sino que es un gran movimiento. La última parte de la plática, tú ya lo hiciste, ya te adelantaste un poquito, bueno, bastante, al respecto de cómo este escenario posibilitaba nuevos aprendizajes. Entonces, digamos, esa parte pues ya la abordaste muy bien. Creo que ya sería un poco momento también para no hacer esto demasiado largo. ¿Quisieras tú, de manera conclusiva, hacer algún comentario? Y creo que con esto cerraríamos hoy la plática. Hay temas que tú mencionaste que yo digo, es urgente hablar del turismo, es urgente hablar de la descampesinización y la recampesinización. O sea, es decir, quedo ahí con muchas ganas de hablar, pero yo creo que ahorita lo acotamos, ¿no? Por aquí. Entonces, repito, no sé si quisieras tú algún alguna comentario final para cerrar esto. Yo diría, hay una cosa que quisiera subrayar dentro del panorama general, la parte mala y la parte buena, quiero volver a poner énfasis en la comida.
Vamos a tener hambre aquí entre nosotros en México de muchos millones de personas. Pensemos seriamente qué hacemos. No es falta absoluta de alimentos, sobran alimentos en el mundo y en México. Lo que pasa es que los tenemos en esta estructura pavorosa de desigual distribución, que unos están tirando los alimentos, desechando alimentos que sobran, alimentos que no utilizan, y otros están sin poder comer. Entonces, es un reto en serio, es un reto grande. Pensemos seriamente desde todos los lugares en donde estamos, qué hacemos frente a una perspectiva de hambre, y esto está acompañado de qué hacemos para comer. ¿Qué podemos hacer mañana temprano para que empezamos aprender a comer de otra manera? Que es momento en serio de esperanza. Una cosa, tenemos que pensar hoy, Mario, que la mayor parte de la gente está en la ciudad, no en el campo, y que a veces en la ciudad se ahoga un poco y decir, bueno, pero es que en la ciudad yo no tengo nada que pueda llamar comunidad y no tengo un terreno en el que pueda sembrar, mi departamento es muy pequeño y esta es la realidad de la mayoría. Entonces, aquí subrayaría un elemento que me parece muy pertinente. Los pilares de la nueva realidad son la amistad, la esperanza y la sorpresa. Esto significa que pensemos seriamente lo que es la amistad. Todos tenemos 1000 amigos, pero amigos, amigos, lo que se llama amigos, tenemos unos cuantos. Con esos cuantos amigos, amigas, unos cuantos, los de alcanzan los dedos de una mano, con ellos podemos hacer una comunidad. No un plan ideológico, no una ONG, no un propósito grandioso, no un partido. Con unos cuantos amigos, amigas, podemos formar una comunidad. Con los vecinos del edificio, con los que ni siquiera nos saludamos, podemos hacer una comunidad para poder discutir y aprender juntos, a caminar juntos este tramo difícil y a caminarlo empezando con este rollo de la comida y sanando de la salud de esa forma en que se nos ha intoxicado para vivir sanamente de otra manera. Cuando digo la esperanza es nada hay más importante hoy en el planeta que recuperar la esperanza como fuerza social. Nos han llenado de miedo, nos han llenado de desesperación, no vemos salida y se va a poner peor cada vez. Tenemos que recuperar la esperanza porque es una fuerza social. Los movimientos sociales se hacen con esperanza, porque la gente tiene esperanza de cambiar. Y eso es lo que estallaba en el mundo entero en 2019. Y es lo que tiene que estallar ahora de nuevo, pero de otra manera. No es salir a la calle para gritar contra Piñera, no es salir a la calle para tomar de nuevo esa calle y pedirle algo a los de arriba. Es llenarnos de esperanza por lo que somos nosotros capaces de hacer. Y cuando digo sorpresa es, Mario, entramos a una era de incertidumbre radical. Había ciertas tendencias profundas que nos permitían anticipar qué cosa iba a pasar. Se acabaron esas tendencias. No, no sabemos. El que diga que sabe qué va a pasar es que no tiene información suficiente. Nadie sabe qué va a pasar. Estamos en incertidumbre. Esto puede ser terrible y puede ser nada más angustia y desesperación. Carajo, no sé, quién sabe qué puede pasar mañana. O puede ser lo otro, abrirse a la sorpresa, vivir de nuevo en este mundo en el que uno no sabe lo que va a pasar mañana, que yo no sé si voy a estar vivo mañana, que esa es la incertidumbre natural de las gentes, de los seres humanos. Las instituciones tienen futuro, las personas tenemos esperanzas. Si cuidamos la esperanza, nos abrimos a la sorpresa. La sorpresa es abrirnos a la sorpresa de un mundo nuevo que está naciendo frente a nuestras narices y que quizás no vemos porque estamos usando la mirada de ayer, la mirada que está viendo, esperando otras cosas, que quiere una gran manifestación en la calle para pedirle algo a AMLO y que AMLO se los dé. No, no se trata de eso ya, se trata de otra cosa. Por eso quizás al presentarme hablaba de que ahora me siento activado, no activista, porque me activa la gente, porque estoy aprendiendo a escucharla, porque estoy aprendiendo a ver sus nuevas inquietudes, sus nuevas preocupaciones, sus nuevas angustias. Y para poder caminar a su lado,
abrazados hacia otra posibilidad, más allá de toda forma de confinamiento mental, emocional o físico. Bueno, excelente, Gustavo. Yo te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutos. Este, espero que podamos seguir platicando en el futuro, ¿verdad? De algunos temas que quedaban ahí pendientes y te agradezco a ti este cierre de la esperanza. Creo que siempre es importante ponerlo, hacerlo relevante. Yo voy a cerrar aquí la transmisión. Cuando tenga el enlace te lo mando. Y te agradezco nuevamente y a la gente que vea este video, pues su tiempo, ¿no? Por haberle dedicado esta charla. Yo, insisto, cierro el video ahorita y seguimos platicando, ¿no? Por fuera. Muy bien, Mario, con mucho gusto. Gracias a ti.